Cuando compré este Honda Civic no me hacía una idea de todo el trabajo que iba a llevar a arreglarlo. Cuando lo fui a ver vi un golpe leve, algo que podía solucionar sustituyendo la parte afectada, pensé que me serviría para aprender nuevas técnicas y además podría tener un coche que siempre me había encantado, por una fracción de su precio. Eso fue hasta que investigué su pasado y encontré una historia que me habían ocultado. En ese momento pasó de ser una ganga a una pérdida completa. En el último capítulo tuve que pedir ayuda, ya que no disponía de la herramienta necesaria para hacerlo. O al menos eso creía. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, la verdad. Tengo que contaros esto porque probablemente ha sido la peor experiencia de toda mi vida. Antes de nada, para los que no me conozcáis, soy bastante maniático. Siempre hago mis proyectos con un mimo especial. Cada tornillo que se quita debe volver a su sitio y al final todo debe de quedar como venía originalmente, siguiendo el procedimiento del fabricante. Y es posible que para reparar este golpe necesitemos sacar el motor. Esto se debe a la zona del larguero afectada, debido al accidente anterior que tuvo, el cual me taparon. Aunque para poder confirmar esto había que seguir desmontando, no sabíamos si íbamos a tener que sacar el motor sin ver antes lo que teníamos ahí debajo. Lo primero era quitar el radiador que faltaba y todo el circuito del anticongelante, después de sacar todo el cableado que pasa por el frontal, ya que esa parte tenía que salir sí o sí. Ver ese mazo de cables sinceramente empieza a inquietarme. O sea, no puedo evitarlo, lo siento mucho, soy así, es mi forma de ser y tengo que cambiarlo, lo sé. Por eso tengo que seguir adelante. El plan era quitar la bomba de la dirección asistida y el compresor del aire acondicionado y a ver si había hueco para trabajar en esta zona. Era la única posibilidad de hacerlo de la forma más sencilla posible, pero adivinad qué, no es suficiente. Si el larguero tiene daño hasta aquí, el motor molesta hasta aquí. Así que solo hay una salida. Para poneros en contexto, solo tenía 5 días disponibles. Pasado este tiempo tendría que llevarme el coche estuviera como estuviera, por lo que habría que hacerlo a contrarreloj y por supuesto sin ningún fallo que nos retrasara. Esto sumado a que no me gusta sacar el coche de mi control. Desmontar es fácil, lo complicado es que luego todo vuelva a su sitio y funcione correctamente. Aún no sé lo que saldrá de aquí, pero ya no puedo hacer nada. Solo intentar ayudar y cumplir con los tiempos. No quiero ni imaginar qué pasaría si el coche no está listo para volver a la nave esta semana. Antes de sacar el motor, había que preparar la zona y dejar todo listo para sustituir la pieza. Antes de seguir, quiero que entiendas que muchas cosas de las que estáis viendo, probablemente yo las haría de una forma completamente distinta. Pero son personas que lo hacen a diario, se dedican a ello, de cara al público, han hecho auténticas locuras, auténticos cochazos. Sinceramente, o sea, a ver, son profesionales, va a ser un gran trabajo, por eso confiaba en ellos, por eso quise hacerlo con ellos. Esto va a ser feo, va a ser muy feo y yo lo haría de otra forma, pero bueno, confiemos en el proceso. Para sustituir esta pieza es muy importante quitar los protectores originales y dejar las soldaduras al descubierto. Este es el primer paso en este tipo de reparaciones. Hay muchas formas de hacerlo, en este caso con fuego parece que salió bastante bien. Y así poco a poco la zona a soldar quedó completamente al descubierto. Ahora había que quitar lo que no íbamos a reutilizar. Como el larguero dañado, puede que te preguntes por qué no sustituimos los dos largueros. Y así solo sería cortar y soldar. Pero la realidad es mejor así. Mantenemos referencias claras ya que tendremos el larguero original y luego todo cuadrará mejor, aunque realmente los dos son originales, pero bueno, ya me entendéis, el que venía con el coche. Para quitar estas piezas hay que eliminar los puntos de soldadura y una vez más hay varias formas de hacerlo. A ver, yo soy más partidario de ir punto por punto, quitando los puntos de soldadura y luego utilizar la soldadura original. Pero el cincel también es completamente válido. En este momento tenemos 3 días para sacar el motor, reparar el chasis y pintar. Y volver a montar. Lo que era un proyecto tranquilo se ha convertido en un trabajo a contrarreloj. Quizá te preguntes por qué ahora tengo tanta prisa. Bueno, para entender esto tienes que saber que tengo un trabajo igual que la mayoría de vosotros. Justo al día en el que tenemos que tenerlo terminado, empiezo a trabajar. Y el coche no puede estar aquí parado para grabar en mis ratos libres, porque la persona que lo está reparando se dedica a esto. No puede tener un coche aquí parado mientras yo vengo en un par de horas y grabo
unas cuantas tomas y avanzamos un poco. Y tampoco lo puedo hacer sin grabar porque al final es la única finalidad de este proyecto. Por lo tanto, si el coche no está listo el sábado, sinceramente no sé qué voy a hacer. Para sacar el motor, lo primero era quitar las ruedas para sacar las transmisiones. Aunque cuando vuelva habrá que hacerle un mantenimiento completo, ahora mismo solo queríamos solucionar el golpe que tantos dolores de cabeza nos había dado hasta ahora. Para sacar las transmisiones, soltamos un punto del brazo de la suspensión y así tener más espacio. En este punto lo único que conectaba el motor al chasis eran cables y algunos tornillos. En este momento vino ayuda. Yo ya solo estaba detrás de la cámara grabando todo. Solo veo manos por todas partes, ningún orden concreto. De verdad, esto está siendo muy duro para mí, lo más duro que he vivido en mi vida. En serio, o sea, es que no me lo puedo creer. Ahora también la línea del embrague. Recordad que la línea de embrague va con los frenos, lo que quiere decir que hay que purgar todo el circuito, comprar líquidos nuevos, eso supone un gasto terrible. Pero algo me dice que ese va a ser el menor de mis problemas. De verdad, yo vivo estos proyectos como si fueran personas, o sea, como si estuviéramos en un quirófano con personas. Tiene que estar todo perfectamente etiquetado para luego llevarlo perfectamente a su lugar. Me está poniendo a prueba, de verdad, lo digo en serio. Todos los tornillos al mismo cubo, pero... A ver, todo el mundo tiene claro ahora mismo en este instante de que esos tornillos no van a volver al mismo sitio. Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Si me llegan a decir esto, el día que voy a ver el coche, este coche se queda allí. Vaya marrón. Vamos a centrarnos en lo que podemos hacer. Vamos a dejar de pensar en lo que pudo haber sido o en lo que será en el futuro, porque no nos va a aportar nada. Vamos a intentar aprender lo máximo posible. Después de desconectar cables, masas y tubos, solo quedaba el varillaje del cambio y el escape. Ya solo quedaba una cosa: sacar el motor. Como había que trabajar en ese lado, también hubo que desmontar toda la suspensión, junto con la línea de freno. Eso significaba una cosa más gasto. Pero ese ya sería un problema para el Daniel del futuro. Esto ya no volverá a funcionar, ¿eh? Con el motor fuera, decidieron limpiarlo, un detalle que se agradece porque ahorra trabajo después. Esto no va a arrancar en la vida, colega. Hay algo que odio más que las fundas de volante del chino, y es lavar un motor con agua. Si veis los vídeos de mi canal, no vais a ver un solo vídeo en el que he lavado un motor con agua. Cuando me saqué el carnet, me compré un Seat Ibiza, lavé el motor en un lavadero y ese coche nunca volvió a ser el mismo. De hecho, me gasté miles de euros en una factura en el taller porque el coche no funcionaba igual. Así que me prometí a mí mismo que jamás utilizaría agua a presión para lavar un motor. Desde entonces siempre agua destilada, muchísimo cuidado y tapando absolutamente todo. Después de secarlo lo mejor posible, tocaba seguir con el golpe. Ya había pasado otro día. Quedaban 2 días para reparar, pintar y montar. Ellos estaban seguros de llegar, pero he de reconocer que yo no tanto. Así que solo quedaba confiar. Para reconstruir la zona había que hacer lo mismo que con la pieza del desguace. Y tengo que reconocer que era peor de lo que pensaba. El golpe tuvo que ser bastante serio. Según desmontábamos, aparecía más daño, pero gran parte de la zona era inservible. Había que reconstruirla literalmente. Moldear la forma original para luego soldar la pieza nueva. Había llegado el momento, el que no quería afrontar: sustituir el larguero. Por suerte encontramos una pieza del mismo modelo y año, así que debería de quedar como de fábrica, si todo salía bien, claro. Hace años decidí que nunca iba a llevar un coche a un taller. Esto se debe a una mala experiencia que tuve. Bueno, de hecho he tenido varias malas experiencias con talleres. Me prometí a mí mismo que lo haría yo todo. Pero también esto tiene un problema muy grave. Y es que he desarrollado una manía muy fuerte a hacerlo todo a mi manera. A seguir un procedimiento estricto y no salir de ahí. Y ahora mismo no sé si este coche va a volver a rodar. ¿Vosotros habéis visto eso? No, ya está. O sea, tengo que hacer algo. Tengo que... O lo despiezo. Puedo despiezarlo. A ver, quizá no sacaré todo, pero un 50% de lo que he invertido en él, quizás sí. Me hago un kart con él. También es otra posibilidad, ¿no? Le meto unas barras antivuelco y a circuito tras circuito y ya está. Me da igual. No necesito que... Simplemente que ruede, ¿no? Yo creo que rodará, sí rodará. No sé. O espero a ver qué pasa.
La mayoría de los chasis llevan refuerzos internos para dar rigidez, así que hubo que abrir el larguero para poder soldar correctamente esa parte y ahora sí, momento de la verdad. Aquí es donde se ve donde todo cuadra, la carrocería no engaña, si hay un fallo, sale. Esto es parecido a lo que hice con el Celica, pero en una pieza estructural es mucho más crítica. En su día solamente era un travesaño y poco más, realmente no había doblado las patas del chasis, o al menos no de esta forma, y tampoco había nada grave, ni siquiera se había movido suspensión ni nada de eso. Y aún así fue una auténtica pesadilla cuadrar todo después. Pero es que voy más allá, si tú mañana le coges, le quitas el capó a tu coche, las aletas y los faros y se los quieres volver a poner, aún así vas a tener una auténtica pesadilla para que todo cuadre de nuevo. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y por suerte parece que todo encaja. Es momento de soldar. Aquí no grabé mucho porque parece ser que las chispas de la soldadura o la soldadura en general y las cámaras no se llevan bien. Y sé que te puedes cargar la cámara y sinceramente no me apetecía correr ese riesgo, así que bueno, más o menos es todo el rato lo mismo y ya lo tenemos fijo, simplemente es ir soldando constantemente y ya está. Pero he de decir que lo poco que vi tenía buena pinta. En serio, habíamos conseguido recuperar la forma original y eso es muy buena señal. Queda un día, estamos luchando contra el reloj, no hay tiempo, o sea, es que no tenemos tiempo. Pero es que aún así han decidido que hay que seguir desmontando. Es mediodía, queda la tarde y mañana entero. Pero ¿sabéis qué? Ya me he cansado. Voy a dejar de cuestionar, voy a involucrarme, voy a hacer que dependa de mí también. Porque es lo único que puedo hacer. No puedo hacer nada más. Ya estamos aquí en este punto, ya está. Confiemos, vamos a aportar, ya está. Voy a dejar la cámara y voy a seguir. Y eso fue lo que hice. Al final hubo que quitar todas las líneas del freno y dejar el coche completamente pelado. Pressure make diamonds, so I'm covered in ice. Got me out for the whole pie. I don't want a slice. In a room full of bad girls, that's not my type. Cause I'm married to the game, baby, that's my wife. Whole board getting wiped down. We don't play light, never psyched out. 100 proof. Antes de pintar, había que eliminar 19 años de suciedad. El tiempo seguía pasando, la noche llegaba y yo solo pensaba en no llegar. Si no terminábamos, no se podía montar el motor al día siguiente y sin eso no había absolutamente nada. Pero aún faltaba todo el trabajo de preparación, lijar, aparejo, y eso no se hace en 30 minutos. ¿Vamos a llegar a tiempo? No lo sé, no lo sé la verdad. Pero en este punto solamente con dejar el motor dentro del coche me da igual el resto. Que pueda empujarlo hacia mi nave, me conformo con eso. Ahora mismo me conformo con eso. Vamos a llegar a tiempo, no tengo ni idea de qué va a ocurrir, el coche está completamente desmontado, está todo suelto por el interior. En este punto, solo con dejar el motor dentro del coche es una victoria. Tengo que reconocer que en general han hecho un gran trabajo en el coche. Que no sea mi forma de trabajar no quiere decir que esté mal. Yo trabajo de forma personalizada en un coche en mis ratos libres y ellos tienen un taller, lo hacen constantemente con tiempos, etc. No pueden pararse a detallar absolutamente todo ni hacerlo todo perfecto porque es imposible, completamente imposible, lo tienen que hacer como saben hacerlo y ya está. Pero el resultado está siendo muy bueno, algo muy distinto a lo que yo hago. No diré qué taller son ni nada, ya que es una parte del trato. Yo he pagado como cliente, aunque me haya involucrado para aprender del proceso. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto, suscríbete al clan Mr. Dankar para no perderte absolutamente nada, es completamente gratis y nos vemos próximamente.